fármacos. Estamos con el doctor, él es médico, el doctor Tommy Villanueva. ¿Qué tal? Bienvenida Exitosa. Muy buenas tardes a todos los televidentes y oyentes de tan prestigiosa emisora a nivel nacional. El decano del Colegio Médico de él, y lo hemos invitado justamente para hablar acerca de lo que no dijeron en tema de salud, y si dijeron algo muy simple, los candidatos presidenciales. ¿Cuál ha sido su primera impresión respecto a esta manifestación de los señores candidatos? Sí, lo primero es que, como ya hemos coincidido con diferentes analistas políticos, la metodología no ha sido la más adecuada, ¿no? La cantidad de candidatos que ha habido en los tiempos han sido bastante limitados y también lo que ha limitado la parte técnica y cómo se van a hacer, ¿no? Lo más difícil es el cómo, ¿no? Porque uno, más que todo, se han limitado. Es bien fácil decir, ¿no? Dar una lista de prioridades, pero que no han dicho cómo. Entonces, en la parte de salud, lamentablemente, ha estado bastante ausente. Nosotros hemos analizado muchos, debates presidenciales a nivel mundial y donde priorizan primero la educación y la salud. De repente eso es el primer cuestionamiento a la metodología ya de este debate, ¿no? Que deberían ser prioritarios: salud, educación, economía, ¿no? 2 o 3 puntos que deberían haberse de repente priorizado. Y ahora, de lo poco que hemos escuchado de salud, creo que han sido esbozos, ¿no? Como el tema de reducir las colas, que medicamentos más económicos o gratuitos, ¿no? Y creo que eso es muy general, hablar de un sistema de salud. ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, reducir los precios de los fármacos para los pacientes que sufren cáncer, ¿no? Claro, ahí porque eso lo esbozaron así alegremente. Sí, vamos a reducir. ¿Qué? Claro, ¿Con un decreto reducimos el precio? Y ahí hay que lamentar un poco el tema que ya lo hemos analizado hace poco, el TPP, ¿no? Que se han ampliado las patentes a más de 20 años y lamentablemente no vamos a tener acceso a medicamentos económicos en el tema cáncer y lo que son enfermedades raras. Estamos condenados a pagar precios altos por los fármacos del cáncer. Claro, ese es un problema que el presidente Humala hace poco lo acaban de firmar, ¿no? Entonces ya estamos con un problema que... Ya, pero eso tiene que verse en el Congreso, el Congreso tiene que regularlo y tiene que aprobarlo. Entonces ahí un tema de los que acaban de salir los candidatos al Congreso, que tienen que hacer una propuesta concreta, qué es lo que van a hacer con nuestros medicamentos para el cáncer, para enfermedades raras, como enfermedades autoinmunes, son delicadas. No serán tantas, pero son de alto costo. Claro, por ejemplo, concretamente los fármacos para combatir el cáncer, ¿no? En Bolivia, ¿por qué Bolivia tiene precios mucho más bajos de estos fármacos? Claro, Bolivia, Brasil también. Brasil. ¿No? Porque lamentablemente ellos tienen una política de Estado donde el MINCETUR y el MEF se ponen de acuerdo, y los aranceles y todos los impuestos que se requieren para que ingresen medicamentos económicos están bien regulados, ¿no? Entonces, en ese tema, lo que se tiene que hacer es que el Congreso de la República tiene que regular este tratado de TPP, como se hizo anteriormente también con el TLC, porque el TLC también fue de una forma muy adversa hacia los medicamentos, pero fue regulado por el Congreso de Estados Unidos. Entonces ahí existen políticas adecuadas, ¿eh? Se puede regular a través de decretos supremos y a través de proyectos de ley, sobre todo en lo que son biosimilares, ¿no? Que son medicamentos que se pueden fabricar incluso promoviendo la industria interna, ¿no? Como lo hace Brasil. El Brasil tiene industrias propias, ¿no? Entonces, el MINCETUR, el MEF, sería tanto el Ejecutivo como el Legislativo. En esa parte, por ejemplo, no hemos escuchado cómo se va a hacer, ¿no? Porque hablar de medicamentos económicos es muy sencillo, pero saber cómo lo vamos a hacer, creo que ahí está el problema, ¿no? Claro. Bueno, ayer el presidente de la República, Ollanta Humala, ha inaugurado un hospital allá en la Merced Chanchamayo, que lleva el nombre de un ilustre médico, investigador, profesor y maestro universitario, el doctor de Marini, ¿no? Julio de Marini Caro. Bien, no se habló acerca de lo que significa la prevención, ni durante este gobierno, ni durante las exposiciones de los señores candidatos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre decimos vamos a hacer un hospital? Cuando lo ideal sería decir vamos a hacer campañas de prevención para que no se produzcan enfermedades, o vamos a alimentar mejor a la población para que resistan enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, Japón, usted
conoce perfectamente. ¿Qué dice la casuística de enfermos de cáncer en Japón? El cáncer de estómago es uno de los más frecuentes y ahí hace la prevención, se hace un chequeo anual, sí o sí, ¿no? O sea, los japoneses no necesitan estar esperando una cita, todo tienen que recibir el chequeo de la endoscopía, sí o sí, ¿no? Por ejemplo. En Japón, por ejemplo, según la información que yo tengo, porque hay médicos Niseis que han ido a estudiar allá y vienen y compartimos siempre en algún momento algún conocimiento, y allá no hay hospital. Acá tenemos más hospitales que en Japón, y eso es lo que nos extraña. No solamente en Japón, sí. En Costa Rica, en Centroamérica, que es un modelo también que hace algunas entrevistas también que tuvimos. Lo raro es que los hospitales están vacíos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer nivel de atención que debe impulsarse, por eso de repente el cuestionamiento en este debate, de repente hubiéramos escuchado, aunque sea qué modelo que se va a implantar, ¿no?, en el sistema de salud, que tiene que ser basado en el primer nivel de atención, en la cual en las postas, en los centros de salud periféricos, nivel 1, donde está la gran cantidad de población, se dice hasta entre 80-85% de patologías se pueden atender ahí, y el hospital solamente recibe lo menos posible, debería recibir. Claro. Entonces los hospitales no deberían estar llenos como es en nuestro país, al contrario, deberían ser instituciones especializadas solamente para la patología más compleja, ¿no? Claro, allá que tengo entendido, la mayoría de hospitales están destinados pues a las personas adultos mayores, hospitales geriátricos, por ejemplo, ¿no? Porque es justamente a partir de los 60 años en que el ser humano empieza a deteriorarse y enfermarse, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Sí, el otro tema profundo de la parte de salud es el tema de financiamiento, ¿no? ¿Cómo es que se va a financiar el sistema de salud para bajar los medicamentos, para dejar de tener, digamos, sala de espera, el tiempo de espera prolongado? Tenemos problemas administrativos, tenemos problemas de precios, tarifas, de fármacos, tenemos problemas también de falta de prevención. Esta reforma de lo que el presidente Ollantumala, ¿qué resultados ha tenido en líneas generales? Sí, nosotros creemos que este sistema, con estos 23 decretos legislativos que se han regulado, no cumple las expectativas, porque no hace una reforma estructural en el primer nivel de atención y no se tiene los recursos adecuados para poder iniciar, porque lo que hemos planteado como en el 9º Congreso Médico Nacional es nosotros por lo menos que se duplique el PBI, ¿no? Estamos en 5, en gasto total, el MINSA 2.5 del PBI, ¿no? Imagínense, en Brasil están entre 9 a 10%, en Chile también, en países, digamos, medianamente desarrollados, nos llevan lejos. Entonces, por lo menos debería presupuestarse un poco más de recursos para poder iniciar. Y eso tampoco es responsabilidad de los públicos. No sé en dónde más se va el dinero. Bueno, perfectamente ha mejorado en algo por allá, pero tampoco se han mejorado los servicios hospitalarios para la policía ni para la Fuerza Armada. Tenemos hospitales pues totalmente desmantelados. Si vamos a un reportaje, por ejemplo, el Hospital de Sanidad que está acá en la Avenida Brasil, ¿qué encontramos? Sí, lamentablemente los hospitales son deficientes y son del siglo anterior, muchos de ellos, ¿no? Tenemos a los hospitales Loaiza, 2 de Mayo, que prácticamente ya son hospitales obsoletos por la cantidad de población que ha crecido. He revisado la otra vez el listado de hospitales que tiene Chile en relación a la Fuerza Armada y a sus carabineros, hospitales bien montados con personal de primera y atención. ¿Qué pasó con el hospital del niño, el Instituto del Niño, el que está acá en San Borja? Sí. ¿Está cumpliendo, funciona, se está logrando los objetivos previstos? Lo que pasa es que no tuvo una planificación adecuada, ¿no? Se creó un hospital por un fin, digamos, medianamente político y obviamente... Se inauguró el cascarón, después el otro presidente inauguró y todavía el equipamiento. Todavía está funcionando un poco porcentaje porque ya es un hospital subespecializado, o sea, es un instituto subespecializado, ¿no? Para enfermedades complejas, ¿no? Lo que nosotros creemos que más de que invertir en enfermedades complejas, lo que hay que invertir es en el primer nivel de atención, y eso nos va a ahorrar mucho dinero, porque ahorrar en un resfrío, en prevenir enfermedades enfermedades contagiosas, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias. Prevención significa, por ejemplo, darle agua potable a la población que no tiene. El 10%, un tercio de la población del país no tiene agua potable, servicio de agua potable y desagüe. Ahí nomás ya tenemos focos contaminantes.
Lavado solamente educando al lavado de manos adecuado, ¿no? Una adecuada nutrición. Acá en Cañete, adecuada. por ejemplo, yo he estado recientemente en Cañete, he estado en la chacra, en el campo, y los agricultores me muestran, mire usted, señor, yo defiendo mi fresa, pero mi fresa está contaminada porque acá al costado hay un pueblo joven que todas sus aguas residuales van a la sequía y con esa agua se riegan los campos. Ahí tiene que esa es otra realidad. Trabajar con los municipios, con los gobiernos regionales en ese tema también del saneamiento, ¿no? De lo que es la vivienda, ¿no? Porque en Lima por lo menos estamos muy hacinados, ¿no? Hay familias completas en pequeñas áreas de vivienda. Entonces, la salud es un complejo multidisciplinario que si actuamos en forma, digamos, solamente viendo a la enfermedad, nunca vamos a poder resolver. ¿Por qué no se invierte más en prevención que en un hospital? Ellos, los políticos dicen, no, un hospital, que es más dinero, más plata, deja más coemisión, que... Sí, nosotros creemos que la cabeza, no hay un plan adecuado, ¿no? Un sistema que debería haberse debatido ayer, por lo menos, de repente, uno de los temas principales, ¿qué tipo de sistema? Si va a ser hospitalario o el primer nivel de atención, porque más caro nos sale invertir en hospitales. Perfecto.